ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. ¿Cómo será el fin de nuestra civilización? Capítulo 2. Hay una reciente encuesta hecha en Estados Unidos, nos dice que el 70% de los norteamericanos piensa que el fin de la humanidad va a llegar a consecuencia de una gran catástrofe. Y la mayoría de estos piensan que esa gran catástrofe será provocada por el hombre. ¿Cuándo se producirá? Hay un interesante artículo de Avi Loeb, ya sabéis, ese científico de la Universidad de Heidelberg que estudió Oumuamua, el primer objeto interestelar que se observó mientras cruzaba el sistema solar en 2017. Bueno, pues publicaba Avi Loeb hace relativamente poco en Scientific American un artículo en el que se preguntaba por el fin de la civilización. Loeb, que hasta hace poco era el director de la División de Astronomía de la Universidad de Harvard y miembro del Consejo Asesor Científico de la Presidencia de Estados Unidos, no es ningún idiota. Y en su artículo lo que hacía era un simple cálculo estadístico y concluía que nos quedan unos pocos siglos para autodestruirnos como civilización. ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Bueno, lo primero, decía Loeb, hay que determinar si somos una civilización tecnológica nueva o si hemos llegado ya a lo que podríamos llamar la fase adulta. Según Loeb, es más probable que seamos lo segundo, que estamos en una fase de enorme desarrollo y que, dadas las circunstancias y si no hacemos algo para remediar lo que estamos haciendo con el planeta, pues acabaremos muy pronto nuestra existencia, apenas en unos siglos. Claro, Loeb explica también que hay algo que podría detener esto: el libre albedrío. Los seres humanos tenemos libre albedrío y por lo tanto podemos decidir qué hacemos con nuestra vida en cada momento. Aunque ahí entra en juego una discusión antigua y que está sin resolver, porque según el modelo estándar de la física de partículas, todo lo que existe está hecho de partículas, nosotros también, partículas y átomos que obedecen a unas leyes muy concretas. Y si todo obedece a esas leyes y nosotros estamos hechos de partículas, pues nuestro futuro estaría predeterminado de antemano. Loeb dice que eso es verdad y mentira a la vez. Los patrones que rigen el comportamiento humano, en efecto, son tan complejos a nivel individual que resulta imposible predecir qué es lo que hará una única persona. Pero esos patrones se vuelven más generales si consideramos grandes grupos humanos. Es decir, el libre albedrío existe a nivel individual, pero como civilización, nuestro destino sería más predecible y estaría estadísticamente predeterminado. Según los cálculos de Loeb, ese destino se cumplirá en muy poco tiempo, en apenas unos siglos. Por supuesto, hay otras formas de medir el grado de civilización al que hemos llegado. Por ejemplo, recordaréis la famosa escala de Kardashev, propuesta por un científico ruso, Kardashev, en 1964, y que distingue 3 niveles de civilización según cuál sea su consumo de energía: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Una civilización del tipo 1 aprovecha al máximo los recursos energéticos del planeta donde vive. Una de tipo 2 sería capaz de aprovechar los recursos de todo su sistema planetario, incluida su estrella. Y un tipo 3, todavía mucho más avanzada, podría aprovechar todos los recursos energéticos de la galaxia en la que habita. ¿Y cuál es nuestro caso? Pues en nuestro caso, la Vía Láctea, como sabéis, es un conjunto en el que hay entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, de la que el Sol solamente es una. Evidentemente, nosotros estamos lejísimos de ser una civilización del tipo 3 y también una civilización del tipo 2. Según los cálculos de Kardashev, de hecho, nosotros seríamos una civilización que ni siquiera llega al tipo 1, porque todavía no somos capaces ni de aprovechar todos los recursos del planeta. En concreto, seríamos una civilización del tipo 0,73. ¿Por qué? Porque ya aprovechamos muchos recursos de la Tierra, pero todavía no los aprovechamos todos. ¿Y cuándo llegaremos a ser una civilización del tipo 1? Bueno, desde el año 1964 en que se formuló esta escala, muchos científicos han trabajado en ella y ha habido muchas modificaciones. Pero más o menos hay un consenso en decir que llegaremos a ser una civilización del tipo 1, es decir, que controlemos todas las fuentes de energía de nuestro planeta, en un plazo de entre 100 y 200 años. Para ser una civilización del tipo 2, es decir,
que ya seamos capaces de aprovechar todos los recursos del sistema solar y del Sol, pues para eso necesitaremos unos cuantos miles de años. Y para ser una civilización del tipo 3 y aprovechar todos los recursos de la galaxia, pues tardaremos entre 100.000 y 1.000.000 de años más. Desde luego, también hay otras maneras para predecir el posible final de nuestros días. Por ejemplo, en 1983, un astrofísico llamado Brandon Carter formuló lo que se conoce como el argumento del juicio final, que trataba de predecir, utilizando la estadística, cuánto tiempo le queda a una civilización. En resumen, lo que habría que hacer es relacionar el número de humanos que viven en la actualidad con el número de humanos que han existido a lo largo del tiempo. Eso saca una proporción y esa proporción estadística nos da un resultado. Bueno, pues el resultado, según Carter, es que nosotros, como decía Loeb, somos una civilización que está más o menos a la mitad de su vida y que por lo tanto nos quedaría la otra mitad, que en el caso de Carter no serían unos pocos cientos de años, sino unos pocos miles de años. Ahora os explico la diferencia. ¿Dónde nos deja eso a nosotros? Según Carter, igual que decía Loeb, nuestras civilizaciones estarían en una, podríamos llamarla mediana edad, hacia la mitad de su desarrollo. Y si calculamos desde los principios de nuestra civilización unos 10.000 años, pues nos quedarían otros 10.000 años para terminar, para acabar, para desaparecer. Lo que está claro es que todos los estudios estadísticos que se han hecho sobre civilizaciones hipotéticas extraterrestres, ya que no conocemos ninguna, pues concluyen que la mayoría de ellas, o de las que ha habido, si es que las ha habido, pues resulta que ya están extintas. Porque es que una civilización tiene un periodo de auge, un periodo de estabilidad, un periodo de declive y al final termina por desaparecer. Y nosotros no íbamos a ser una excepción. Basta con mirar a las grandes civilizaciones del pasado, las que han existido, desde los persas a los mayas, los aztecas, los romanos, los mongoles. Han sido todos grandes imperios y civilizaciones pujantes y desarrolladas que han tenido grandes momentos de esplendor y que después, indefectiblemente, han desaparecido una tras otra. Nuestro destino sería prácticamente el mismo. Pero había un tema que Brandon Carter no tuvo en cuenta, y es la velocidad a la que nuestra tecnología se está desarrollando y las posibilidades que eso da, tanto para bien como para mal. Por eso, Brandon Carter da un periodo de 10.000 años para el fin de nuestra civilización y Avi Loeb, teniendo en cuenta la tecnología, lo reduce a unos pocos siglos, porque esa misma tecnología que nos permite tantos avances, pues resulta que también está acelerando el envenenamiento y el consumo de recursos del planeta. Bueno, si hubiera una serie de decisiones políticas adecuadas, cosa que no parece que vaya a haber, pues podríamos intentar revertir ese proceso. Pero los humanos somos muy malos a la hora de enfrentarnos a peligros a los que nunca nos hemos enfrentado antes. Si pudiéramos tomar conciencia de esa predeterminación estadística que nos lleva inevitablemente a nuestra destrucción en el plazo de unos pocos siglos, si la humanidad pudiera tomar conciencia de eso, entonces surgirían, como pasa en los momentos de crisis, muchos sentimientos de cooperación y de solidaridad que hoy no existen, objetivos comunes que hoy no tenemos. Como decía Carl Sagan, dejaríamos de pelearnos, como en ese vídeo tan maravilloso que es el del punto azul, dejaríamos de pelearnos por un píxel de nuestro planeta. En su famosa imagen del rayo de luz con la Tierra en medio, ese que parecía como un puntito azul, que dio lugar a una de las más bonitas reflexiones que yo he escuchado nunca, buscarla en internet. Bueno, pues Sagan decía que desde esa perspectiva se ven absolutamente inútiles los esfuerzos de los habitantes de un píxel de ese puntito azul para conquistar el píxel de al lado, cuando ambos son igual de insignificantes. Son más que los píxeles de un pequeño punto azul, o sea, nada más que eso, y en ese punto estamos todos. De forma similar, si tuviéramos un objetivo común, probablemente todos eliminaríamos nuestras diferencias e intentaríamos evitar ese final. Y estas serían las que podemos llamar las causas humanas que podrían llevarnos a la destrucción. He dejado fuera, a propósito, aunque he citado,
otros eventos naturales contra los que no podemos hacer nada, las erupciones, etcétera, etcétera. Ya sabemos que hay asteroides que estamos intentando vigilar cada vez más, estamos buscando formas para desviarlos, uno que detectemos en ruta de colisión con la Tierra. Estamos haciendo cosas, ¿no? Pero es difícil que podamos contener estos finales llevados por causas naturales. ¿Qué más nos amenaza? Bueno, pues por ejemplo, el clima espacial, que es un concepto muy amplio y que aparte de los asteroides implica pues, tormentas solares o lluvias de radiación espacial letal. Claro, estamos estudiando el Sol, pero es que no sabemos en realidad cómo se comporta. Pensar que llevamos estudiando el Sol de forma científica y sistemática pues algo menos de 300 años. Y hemos identificado ciclos solares de 11 años, pero los podría haber más grandes. Los ciclos de 11 años que conocemos, con sus máximos y sus mínimos, pues llevamos en este tiempo desde que estudiamos el Sol, llevamos contados 25. Pero podría haber ciclos mucho más largos, de 1000 años o de 3000 años, y no tenemos forma de saberlo. Por no hablar de la radiación letal que nos barrería en el caso de que explotara una supernova cerca de la Tierra. Todo eso es el clima espacial, y estamos sometidos al clima del espacio que nos rodea y a todas las situaciones a las que podríamos enfrentarnos y que en algún momento podrían dañar o incluso destruir nuestra propia civilización. Pero no podemos hablar de eso porque no sabemos qué es lo que haríamos, ¿no? Y ahora que pienso todavía hay más. Por ejemplo, recordar que igual que la Tierra gira alrededor del Sol, el propio Sol, con todos sus planetas a cuestas, gira alrededor del centro de la galaxia y lo hace a una velocidad de 828.000 kilómetros por hora. Bueno, pues a esa velocidad tarda exactamente 230 millones de años en hacer un giro completo. Sabemos que el Sol tiene 5.000 millones de años terrestres de antigüedad, pero en años galácticos solo tiene 20 años, es decir, que desde que existe ha dado 20 veces la vuelta a la galaxia. ¿Y qué ocurre desde que nosotros estamos estudiando científicamente estos fenómenos? Pues que hemos hecho un recorrido en estos últimos cientos de años realmente pequeño dentro de la órbita total, insignificante. ¿Cuánto tiempo llevamos estudiando y siendo capaces de medir distancias en el espacio? Pues como mucho desde Galileo, hace apenas unos siglos. Es decir, que no tenemos absolutamente ni idea de lo que nos vamos a encontrar más adelante. ¿Quién nos dice, por ejemplo, que en cada vuelta que damos resulta que hay zonas que atravesamos a más de 800.000 kilómetros por hora y que resulta que son muy peligrosas porque están llenas de escombros? Entonces, si hay más escombros, podría haber más colisiones, periodos muy peligrosos, incluso destrucción masiva de formas de vida. O podrían estar esas zonas o otras zonas muy llenas de radiación letal, que también sería mortal para muchas de las formas de vida de la Tierra. Pero no solo eso, que es en un ciclo de 230 millones de años, que vamos pasando por sitios que no tenemos ni idea. Es que además de eso, nuestro recorrido no es un simple círculo, sino que nuestra trayectoria es ondulante, arriba y abajo, atravesando a cada ondulación el plano de la galaxia. La galaxia es un disco, que es el plano de la galaxia, y nosotros ondulando vamos hacia abajo, lo atravesamos, hacia arriba lo atravesamos. Ahora mismo, por ejemplo, hace 2 millones de años que atravesamos ese plano galáctico hacia arriba, por lo que estamos todavía muy cerca. Y entre otras cosas, esa es la razón por la que si miramos hacia el centro de la galaxia no vemos nada, porque estamos tan cerca del plano que el polvo de la propia galaxia nos impide tener una perspectiva clara. Pero dentro de unos cuantos millones de años seguiremos subiendo y llegaremos hasta 250 años luz del plano galáctico. Luego volveremos a bajar atraídos por la gravedad de la galaxia, volveremos a atravesar el plano galáctico y llegaremos a estar 250 años luz por debajo del plano galáctico, y así sucesivamente en un ciclo interminable. Eso quiere decir que atravesamos el plano galáctico más o menos cada 35 millones de años, porque estos ciclos de subida y de bajada son de 70 millones de años. Bueno, pues asombraros, pero resulta que se ha comprobado que hace alrededor de cada 35 millones de años sucede un episodio de extinción, o la Tierra pasa por un problema muy grande. ¿Significa eso que cada vez que atravesamos el plano de la galaxia nos enfrentamos a algo gordo, a algo que nos pone en peligro? El caso es que no lo sabemos.
Otro día, si queréis, podemos hablar con más detalle de esto. Pero yo hoy me quería centrar no en el fin de la Tierra o de toda la vida en la Tierra, sino en lo que podemos decir sobre el fin de una especie concreta, que es la nuestra. Durante la mayor parte de su historia, como hemos visto, nuestra especie estuvo varias veces a punto de desaparecer por completo. Pasó por momentos realmente difíciles y ahora mismo se encuentra en un cruce de caminos, en un impasse del que necesitaremos mucho esfuerzo para conseguir salir. Yo desde luego espero que lo consigamos, por nuestro bien y sobre todo por el bien de los que vendrán después de nosotros. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.